El sonido de una moneda golpeando el suelo de mármol resonó en todo el vestíbulo del hospital más costoso de la ciudad. Ricardo, vestido con un traje que costaba más que la renta anual de Elena, la miró con un desprecio absoluto. A su lado, una mujer joven y enjollada se reía discretamente. Elena, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la ropa desgastada por los años de lucha, sostenía con fuerza la mano de su hijo de 6 años, Leo. El pequeño tosía débilmente, ajeno a la crueldad que se desarrollaba sobre él. Ricardo se inclinó, su aliento oliendo a perfume caro y arrogancia, y le susurró que no era más que un estorbo para el linaje de su familia. Le dijo que una mujer que no podía pagar ni una consulta básica no tenía derecho a llamarse madre. En ese momento, Elena no solo sentía el peso de la pobreza, sino el aplastamiento de su dignidad. Lo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera ella, era que mientras Ricardo la humillaba frente a decenas de desconocidos, una transferencia bancaria de dimensiones astronómicas acababa de ser procesada a su nombre. El destino no solo estaba a punto de darle una lección a Ricardo, estaba a punto de destruir su mundo entero. La mañana de Elena había comenzado como cualquier otra en los últimos 5 años, con el frío calando sus huesos y la angustia de una cuenta bancaria en cero. Desde que Ricardo la abandonó cuando supo que el bebé tenía una condición de salud delicada, ella había trabajado en 3 lugares distintos, durmiendo apenas 4 horas al día. Esa mañana, la tos de Leo había empeorado. Desesperada, Elena acudió al único lugar donde sabía que trabajaba el mejor especialista, el hospital que el padre de Ricardo había fundado. Pero al llegar, se encontró con el muro de hielo que era su pasado. Ricardo no solo se negó a ayudarla, sino que llamó a seguridad para que la expulsaran como si fuera una indigente. Las cámaras del hospital captaban cada segundo de la escena, una madre suplicando por la salud de su hijo y un hombre poderoso disfrutando de su miseria. La tensión en el vestíbulo alcanzó su punto máximo cuando el jefe de seguridad puso una mano en el hombro de Elena. Ricardo sonreía, saboreando su victoria, convencido de que finalmente se había librado de la carga que representaban Elena y su hijo. La mujer que lo acompañaba sugirió en voz alta que deberían llamar a servicios sociales, alegando que Elena era incapaz de mantener al niño. Fue entonces cuando el teléfono de Elena vibró en su bolsillo roto. Era un mensaje de texto de una firma de abogados de la que nunca había oído hablar. Sin embargo, no tuvo tiempo de leerlo. Ricardo le arrebató el celular y lo lanzó al suelo, burlándose de su modelo antiguo. El estruendo del aparato rompiéndose fue el detonante. Elena, con una calma que nació del agotamiento extremo, se acercó al mostrador de la recepcionista. La recepcionista, una mujer que había observado la humillación con una mezcla de lástima y apatía, comenzó a teclear el nombre de Elena para formalizar la orden de expulsión y el reporte de insolvencia. Ricardo se acercó al mostrador, apoyando sus manos caras sobre el granito, esperando el golpe final. Pero, de repente, los dedos de la recepcionista se congelaron sobre el teclado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color desapareció de su rostro. Miró la pantalla, luego miró a Elena y después a Ricardo. El silencio que se apoderó del lugar fue sepulcral. Ricardo, impaciente, exigió saber qué pasaba. La recepcionista intentó hablar, pero su voz se quebró. No era solo un cambio en la cuenta, era algo que desafiaba toda lógica financiera que ese hospital hubiera visto jamás. Ricardo no sabía que la verdadera pesadilla para su ego apenas estaba por comenzar y que la mujer a la que acababa de llamar basura ahora era, literalmente, la dueña de su destino. La recepcionista se puso de pie, sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetarse del borde del escritorio para no caer. Ricardo, irritado por el retraso, golpeó el mostrador con el puño exigiendo que llamaran a la policía de una vez para sacar a esa mujer de su vista. Sin embargo, la empleada lo ignoró por completo. Clavó su mirada en Elena, pero ya no había rastro de la indiferencia o lástima de antes, ahora había un respeto absoluto, casi reverencial.
Con voz trémula, la recepcionista leyó en voz alta la notificación que acababa de aparecer en el sistema central del hospital, el fondo fiduciario más grande del país, que financiaba el 80% de las operaciones del centro médico, había sido transferido íntegramente a nombre de Elena Valdés esa misma mañana. Ricardo soltó una carcajada nerviosa, asegurando que debía ser un error administrativo, una falla en el software del hospital. Pero el mensaje era claro y venía con una instrucción de máxima prioridad. Cualquier miembro de la familia Valdés debía recibir atención de nivel presidencial y acceso total a la junta directiva. La verdad detrás de esa fortuna comenzó a emerger entre susurros. El abuelo de Elena, a quien ella creía muerto en la pobreza tras ser estafado por la familia de Ricardo décadas atrás, nunca había perdido su dinero. Lo había escondido estratégicamente en paraísos fiscales, acumulando intereses y esperando el momento exacto en que Elena demostrara ser una mujer de carácter inquebrantable, capaz de luchar por su hijo contra todo pronóstico. Ese momento había llegado. Elena, que segundos antes no tenía ni para una gasa, acababa de convertirse en la persona más influyente de la sala. Ricardo sintió un frío gélido recorrer su espalda cuando vio que la tarjeta de acceso de la recepcionista, al ser pasada por el escáner para confirmar la identidad de la nueva dueña, emitió un tono dorado que solo se reservaba para los propietarios del consorcio. Episodio 4. El director del hospital bajó por las escaleras eléctricas a una velocidad casi cómica, abotonándose el saco mientras se acercaba a Elena. Había recibido una alerta roja en su oficina, la principal benefactora del centro médico estaba en la recepción siendo acosada por un cliente. Ricardo intentó intervenir, tratando de mantener su fachada de hombre importante, pero el director lo apartó de un empujón sin siquiera mirarlo. Se inclinó ante Elena, disculpándose profusamente por el trato humillante que había recibido. Elena, sin embargo, no escuchaba las disculpas del director. Miró a su hijo, Leo, quien seguía tosiendo con dificultad, y luego clavó sus ojos en Ricardo. El silencio en el hospital era tal que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Ricardo, cuya arrogancia se estaba transformando en puro terror. Elena dio un paso al frente. Ya no era la mujer encorvada por la tristeza, su postura se volvió rígida y su mirada, afilada como el cristal. Le pidió al director que el mejor equipo médico preparara de inmediato la suite de cuidados intensivos más avanzada para Leo. Luego, con una voz que cortaba el aire, dio su primera orden como propietaria mayoritaria, revocar todos los privilegios de la familia de Ricardo y prohibirle la entrada al edificio de forma permanente. Ricardo, estupefacto, gritó que ella no podía hacer eso, que su apellido era la base de ese lugar. Fue entonces cuando la recepcionista, recuperando el habla, leyó la cláusula final del documento que acababa de imprimirse. La transferencia incluía el derecho de expropiación por negligencia ética de los socios minoritarios. En un segundo, Ricardo no solo perdió su prestigio, sino que vio cómo el imperio que usaba para pisotear a los demás comenzaba a desmoronarse bajo los pies de la mujer a la que llamó basura. El rostro de Ricardo se tornó gris cuando se dio cuenta de que Elena tenía en su mano el poder de dejarlo en la calle antes del anochecer. Pero lo que ella estaba a punto de descubrir en los archivos privados del hospital era un secreto mucho más oscuro que una simple estafa financiera. ¿Estás listo para ver cómo Elena desentierra el pecado original de la familia de Ricardo y la razón por la que Leo es el verdadero heredero de todo? Aquí es donde todo se pone peor, parte 2 ya en mi perfil. Si te gustan estos relatos, suscríbete para más videos.